El cazador imposible Messerschmitt, Me-262 que cambió el cielo para siempre. El cielo se convirtió en un océano de acero y fuego. Más de 1000 bombarderos, formando una marea interminable, y más de 500 cazas escoltándolos, todas las hélices y remaches brillando bajo un sol pálido. Nadie esperaba lo que vino después. De pronto, sin advertencia, salvo el trueno distante de motores nuevos, los enormes cuadrantes de aviones comenzaron a despedazarse en el aire, separados por detonaciones que rasgaban la piel de la formación como si un cuchillo hubiera abierto una tela. Los pilotos aliados miraban atónitos mientras los cazas buscaban a unos intrusos que ya habían dejado su firma. Destellos rápidos, siluetas que desaparecían tan pronto como se intentaba fijarlas con la vista. Era la entrada de una nueva era. Decenas de motores a reacción, dobles, rugiendo con una furia metálica nunca antes escuchada sobre Europa. Los interceptores alemanes, llamados por algunos la última esperanza del Reich, llegaban a velocidades que convertían la persecución en un ejercicio de impotencia. Sus cañones de 30 milímetros vomitaban ráfagas que desintegraban las formaciones de bombarderos. Las carcasas se abrían como latas, y las maderas y telas de antaño quedaban fuera de lugar contra la violencia del soplo térmico y la metralla. Los Mustang intentaron responder. Se lanzaron en enjambres para aislar a los atacantes, pero las nuevas máquinas se movían con una rareza aerodinámica. Alas barridas que mordían el viento y les daban maniobrabilidad a velocidades donde el resto de aviones perdía eficacia. En cuestión de minutos, los intrusos, menos de 40 según quienes más tarde contarían la historia, habían infligido daños que parecían desproporcionados a su número. Luego, tan repentinamente como llegaron, se esfumaron hacia el oeste, dejando tras de sí un silencio pesado, humo y fragmentos, y la sensación de que aquello que había sucedido no sería olvidado. Para los observadores posteriores no fue solo una sorpresa táctica, sino el presagio de un cambio tecnológico irreversible. Aquella noche, en las briefing rooms y en las mentes de los comandantes aliados, se habló de máquinas demasiado rápidas para rastrearse con los métodos de siempre, de motores sin hélices, de una ingeniería que había cerrado la brecha entre la fantasía y la realidad bélica. El nombre que resonó con el mismo tono que la noticia fue Messerschmitt Me-262, una palabra que desde entonces cargó con el significado de velocidad, terror y la promesa de que el espacio aéreo nunca volvería a ser el mismo. Sin embargo, detrás de esa aparición relámpago había meses y años de investigación, de proyectos secretos, de decisiones políticas que moldearon cada ala y cada tornillo. La leyenda de la aeronave no nació en el campo de batalla, sino en los talleres y en las oficinas donde se discutieron motores a reacción, diseños alabeados y prioridades de producción. Y mientras la noche recogía los restos de la formación aliada, en los mapas y en los despachos comenzaba a formarse la verdadera pregunta: ¿hasta qué punto un puñado de cazas a reacción podría cambiar el curso de una guerra ya casi decidida? Al terminar la Gran Guerra, muchos creyeron que el futuro de la aviación se había escrito ya con los biplanos y los motores de pistón. Pero en los pasillos de universidades, talleres y laboratorios, una idea incómoda comenzó a repetirse. ¿Y si el empuje no dependiera más de hélices, sino de un flujo de aire comprimido y quemado que disparara al avión como una flecha? Lo que en los años 20 sonaba a fantasía de ingenieros visionarios, en la década siguiente se transformó en proyectos sólidos que atrajeron la atención de gobiernos y militares. En Alemania, un joven físico llamado Hans von Ohain trabajaba en secreto con la empresa Heinkel. Su invento era un tubo metálico con un compresor en un extremo, una cámara de combustión en el centro y una turbina al final. Aquello que parecía un simple cilindro prometía multiplicar la velocidad de cualquier aeronave. Al mismo tiempo, en Gran Bretaña, el oficial Frank Whittle desarrollaba un concepto muy parecido. Dos naciones enemigas, sin saberlo, daban forma casi en paralelo a la misma revolución. Los británicos tardaron en dar crédito a Whittle, mientras que en Alemania, pese al entusiasmo inicial, los recursos eran escasos y se destinaban en su mayoría a la aviación convencional. En este contexto surgieron dos gigantes industriales, BMW y Jumo,
ambos dispuestos a construir motores de reacción que pudieran llevar un avión más allá de los 800 km por hora, una velocidad impensable para los cazas de la época. La idea de un interceptor capaz de alcanzar a cualquier bombardero, de rebasar a cualquier caza aliado, encendió la imaginación de la Luftwaffe. La apuesta no era menor. Quien dominara la tecnología a reacción controlaría el cielo de Europa. A principios de 1939, el Ministerio del Aire del Reich autorizó el llamado Proyecto 1065. El objetivo era claro: crear un avión de combate propulsado por un motor a reacción, capaz de dejar obsoletos a los diseños de hélice. Para dirigir el programa, se recurrió a dos nombres clave: Woldemar Voigt, ingeniero obsesionado con las alas en flecha y las formas aerodinámicas poco convencionales, y Robert Lusser, piloto experimentado que conocía las limitaciones reales de los cazas existentes. Juntos comenzaron a dar forma a un prototipo que cambiaría la historia. En junio de ese mismo año, las casas Heinkel y Messerschmitt presentaron sus propuestas. Heinkel llevaba ventaja. Su modelo E280 ya había realizado pruebas prometedoras. Sin embargo, los oficiales del ministerio, deseosos de confiar en el renombre de Messerschmitt y su capacidad industrial, decidieron apostar por el diseño de Voigt y Lusser. Aunque se concedieron fondos menores al rival, el corazón del proyecto se transfirió a la nueva creación de Messerschmitt. Así nació la semilla de lo que pronto se llamaría Me-262. Con el estallido de la guerra en septiembre, la atención del régimen se centró en la Blitzkrieg y en la producción masiva de cazas convencionales. Pero en hangares discretos y mesas de dibujo iluminadas por lámparas nocturnas, el proyecto 1065 seguía avanzando, alimentado por la visión de un avión que correría más rápido que cualquier otro jamás visto. Era el inicio de una carrera secreta que aún no comprendían ni siquiera los propios aliados. En los primeros planos del proyecto 1065, el futuro avión parecía más un experimento que un caza de combate. Las alas rectas dominaban el diseño inicial, y los ingenieros aún dudaban de la verdadera utilidad de inclinarlas hacia atrás. Sin embargo, Woldemar Voigt defendía con pasión que una ligera flecha permitiría reducir la resistencia del aire y otorgar estabilidad a altas velocidades. Así comenzó un largo proceso de ensayos en papel y maquetas, donde cada tornillo se debatía con la misma intensidad que una decisión táctica en el frente. Los motores a reacción prometidos, fabricados por BMW y Jumo, tardaban en llegar. Sin esa fuerza, el prototipo no podía volar, y la presión del Ministerio de Aviación crecía. Para no perder tiempo, el primer Me-262 fue probado con un motor convencional Junkers Jumo 210G, el mismo que equipaba cazas de hélice. El resultado fue desconcertante. El avión se elevaba, pero no mostraba la velocidad revolucionaria que se esperaba. Muchos escépticos aprovecharon el retraso para afirmar que el proyecto era un lujo innecesario en plena guerra. A esa dificultad se sumó la figura de Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, que veía el programa con recelo. Los fondos destinados a la aviación a reacción fueron recortados drásticamente, lo que obligó a Voigt y Lusser a trabajar con recursos limitados. No obstante, la fe en el diseño no se apagó. Los ingenieros continuaron perfeccionando la aerodinámica. La cabina se adelantó para mejorar la visibilidad. Se introdujo un tren de aterrizaje triciclo retráctil, una rareza en la época, y se reforzó el fuselaje con aluminio para soportar las tensiones que esperaban alcanzar. Mientras tanto, Heinkel mostraba sus propios progresos con el G280, que en abril de 1941 realizó un vuelo exitoso. Para muchos, aquello era prueba de que Messerschmitt quedaba atrás. Pero el ministerio insistió en apostar por la empresa de Baviera, convencido de que su capacidad industrial garantizaría una producción en masa que Heinkel no podía igualar. Esa decisión marcaría el destino de la aviación alemana. El verdadero giro llegó también en abril de 1941, cuando el primer Me-262 se alzó al cielo con su motor de pistón. Aunque no fue el salto que soñaban sus creadores, aquel vuelo demostró que la plataforma podía volar de manera estable.
El diseño, con alas semibarridas y líneas limpias, ya se intuía como algo radicalmente distinto a los cazas contemporáneos. Faltaba lo esencial: los motores de reacción que lo transformarían en la máquina que alteraría el rumbo de los cielos europeos. Entre retrasos, críticas y presupuestos reducidos, la golondrina, como pronto sería llamada, comenzaba a tomar forma. Era todavía un proyecto frágil, una promesa más que una amenaza. Pero en los hangares de Messerschmitt, los ingenieros sabían que si lograban encender los nuevos motores, el mundo presenciaría algo nunca visto. El 19 de julio de 1942 marcó un día que los cronistas de la aviación no olvidaron jamás. En el aeródromo de Leipheim, el capitán de pruebas Fritz Wendel se acomodó en la cabina del prototipo Me-262, esta vez equipado no con un motor improvisado de pistón, sino con los esperados reactores Junkers-Jumo. El rugido metálico que surgió al encenderse aquellos cilindros no se parecía a nada que se hubiera oído antes. No era un zumbido de hélice ni un trueno de explosión, sino un bramido continuo que hacía vibrar la tierra bajo los hangares. Los mecánicos se miraron incrédulos. Sabían que estaban presenciando un instante histórico. Cuando el avión despegó, la diferencia se hizo evidente de inmediato. La golondrina ganó velocidad con una suavidad desconocida, sin el golpeteo de pistones, sin el esfuerzo visible de hélices cortando el aire. En segundos alcanzó una rapidez que dejaba atrás a cualquier caza convencional. Wendel describiría después la sensación como montar un rayo. La aceleración era tan uniforme que parecía interminable, y la estabilidad sorprendente. El prototipo, que hasta entonces había generado más dudas que certezas, de repente mostraba todo su potencial. La noticia corrió por la Luftwaffe como pólvora. En medio de un conflicto que ya empezaba a virar en contra del Reich, el Me-262 se percibió como una promesa de salvación. El propio Adolf Hitler y Hermann Göring recibieron informes llenos de entusiasmo. Se hablaba de un caza capaz de superar los 900 km por hora, de trepar a más de 11.000 metros y de portar cañones que destrozarían bombarderos en cuestión de segundos. En los despachos, los oficiales más optimistas soñaban con cambiar el curso de la guerra con una nueva generación de cazas invencibles. Las características técnicas confirmaban esas expectativas. El fuselaje, estilizado y metálico, estaba pensado para aprovechar cada gota de velocidad. Las alas en flecha reducían la resistencia aerodinámica y daban al aparato una maniobrabilidad insólita a gran altura. El tren de aterrizaje triciclo, una rareza entonces, facilitaba despegues y aterrizajes en pistas cortas. Y sobre todo, los motores Jumo proporcionaban una potencia que convertía a la golondrina en un depredador aéreo. Aquel primer vuelo exitoso no significó el final de los problemas. Los motores aún eran frágiles, la autonomía limitada y el mantenimiento complejo. Pero lo esencial estaba demostrado. Alemania había conseguido poner en el aire el primer caza a reacción operativo de la historia. Para sus defensores, era la chispa que necesitaba la Luftwaffe para recuperar la iniciativa. Para sus detractores, solo una maravilla técnica nacida demasiado tarde. Lo cierto es que desde aquel día de julio, nada volvió a ser igual en los cielos de Europa. El éxito inicial del Me-262 encendió la imaginación de pilotos y estrategas. Entre ellos destacó Adolf Galland, alemán con decenas de victorias, que al probar la golondrina declaró que era el avión con el que había soñado toda su vida. Su entusiasmo se tradujo en peticiones urgentes al Ministerio del Aire. Había que producir el nuevo caza en masa cuanto antes. La Luftwaffe, necesitada de un golpe de efecto contra las interminables formaciones de bombarderos aliados, empezó a planear fábricas dedicadas a ensamblar más de 60 unidades al mes. Pero el futuro de la máquina se torció en el momento en que Adolf Hitler intervino directamente. Al recibir informes sobre las pruebas, el Führer quedó fascinado, pero no por la idea de un interceptor. En su mente obsesionada con la ofensiva, veía en el Me-262 el bombardero rápido que necesitaba para atacar Londres y los puertos aliados. Dio la orden de priorizar una versión de ataque a tierra, capaz de transportar bombas bajo el fuselaje. Así nació la variante Sturmvogel, o pájaro de tormenta.
Los ingenieros se vieron obligados a adaptar un diseño pensado para cazar bombarderos y escoltas a un papel completamente distinto. Se reforzaron puntos de anclaje para bombas de 550 kilogramos, se probaron cohetes y hasta misiles guiados por cable Rurstal X4. Todo ello al precio de retrasos, más peso y menor rendimiento. La insistencia de Hitler, unida a la escasez de materiales estratégicos y a los bombardeos sobre las fábricas, convirtió la producción en un rompecabezas. El armamento estándar de la golondrina ya era temible. 4 cañones automáticos MK, 108 de 30 milímetros montados en el morro, capaces de destrozar un bombardero con pocas ráfagas. Pero las modificaciones introducidas para el Sturmvogel generaron dudas incluso entre sus defensores. Galland protestó con firmeza. Estaba convencido de que cada minuto perdido en convertir al caza en bombardero acercaba la derrota. Sus palabras apenas encontraron eco. Mientras tanto, se seguían probando otras configuraciones. Cañones Rheinmetall de 50 milímetros, MG-151, y combinaciones casi experimentales que reflejaban la desesperación alemana por multiplicar la letalidad de la máquina. En los hangares, la elegante golondrina empezaba a transformarse en un ave de presa demasiado cargada, víctima de las indecisiones de sus jefes. El Sturmvogel voló, sí, y fue temido, pero cada hora dedicada a él fue un obstáculo en el camino de la versión que realmente podía haber cambiado el equilibrio aéreo. En ese cruce de visiones contradictorias nació la paradoja del Me-262, un arma brillante atrapada en los caprichos políticos de su propio creador. En abril de 1944 se formó la primera unidad operativa equipada con el nuevo caza a reacción, Erprobungskommando 262, bajo el mando del capitán Werner Thierfelder. Los pilotos que se presentaron al destacamento sabían que se adentraban en territorio desconocido. Ninguno había pilotado antes una máquina tan rápida, y el entrenamiento se improvisaba sobre la marcha. El despegue exigía una concentración extrema. Los motores Jumo eran frágiles, podían incendiarse con facilidad y exigían un tiempo de calentamiento que convertía al avión en presa fácil en el aeródromo. El primer éxito llegó pronto. Un mosquito británico de reconocimiento fue interceptado y derribado cerca de Múnich. La noticia se propagó de inmediato entre las filas alemanas. Por primera vez, un caza aliado que hasta entonces parecía intocable había caído víctima de la golondrina. Para los pilotos del Reich, fue una inyección de moral en un momento en que la guerra parecía inclinarse claramente hacia los aliados. Poco después del desembarco en Normandía, los Me-262 comenzaron a enfrentarse de lleno a formaciones de bombarderos y a sus escoltas. Los primeros encuentros demostraron tanto el potencial como las limitaciones del nuevo aparato. Con ataques veloces, los cazas a reacción lograron destruir más de 20 aviones enemigos en pocas semanas, pero el precio fueron 6. Me-262 perdidos. La balanza parecía positiva, pero dejaba en claro que el arma milagrosa tampoco era invulnerable. Los pilotos aliados se quedaron atónitos ante la velocidad y la capacidad de ascenso de los reactores alemanes. Los Mustang y los Spitfire apenas podían seguirlos. El enemigo desaparecía antes de poder fijarlo en la mira. Muchos reportes hablaban de destellos imposibles de seguir, de pasadas fugaces que dejaban tras de sí estelas de humo y aviones ardiendo. Aún así, la Luftwaffe carecía de suficiente número de aparatos y de tripulaciones entrenadas para aprovechar plenamente la ventaja. El bautismo de fuego reveló también los puntos débiles. Los aeródromos se convertían en trampas mortales. Durante el largo carreteo y la delicada maniobra de aterrizaje, los reactores eran vulnerables a los cazas enemigos que esperaban agazapados. La táctica aliada de atacar a los Me-262 durante estas fases comenzó a dar frutos, equilibrando el temor que causaban en el aire abierto. Así, entre la gloria de las primeras victorias y el dolor de las pérdidas tempranas, la golondrina empezó su carrera de combate. Ya no era un proyecto secreto ni un prototipo experimental. Era un actor real en el frente occidental, un desafío que obligaba a los aliados a replantearse sus tácticas en los cielos de Europa. En el verano de 1944, los cielos de Europa eran escenario de un espectáculo cotidiano.
Interminables formaciones de B-17 Flying Fortress y de Lancaster británicos avanzando como murallas volantes hacia el corazón de Alemania. Los aliados confiaban en la superioridad numérica y en la escolta de los Mustang P-51, convencidos de que ningún aparato podía atravesar semejante malla defensiva. La llegada de la golondrina demostró lo contrario. Los pilotos de M-262 habían desarrollado una táctica letal. Aprovechaban la velocidad de sus reactores para trepar muy por encima de las formaciones y lanzarse en picado con ráfagas cortas de sus cañones de 30 milímetros. Bastaba una sola descarga bien dirigida para destrozar un bombardero. Los proyectiles perforaban el fuselaje como cuchillas y hacían saltar a los tripulantes en paracaídas entre nubes de fuego y humo. Los informes aliados de aquellas semanas son estremecedores. Tripulaciones enteras narraban cómo un destello plateado surgía de la nada, disparaba una ráfaga y desaparecía antes de que los artilleros alcanzaran a reaccionar. Algunos creían enfrentarse a un nuevo tipo de misil, pues era imposible seguir con la vista a los cazas alemanes. El desconcierto se extendió como una ola de pánico. La guerra aérea, que hasta entonces se basaba en dogfights prolongados y maniobras cerradas, se transformaba en ataques en relámpago imposibles de contrarrestar. Los Mustang intentaban proteger a los bombarderos, pero el número jugaba en contra. Un puñado de M-262 podía desorganizar toda una oleada. Los P-51 solo tenían opción si lograban sorprender al reactor durante su aproximación, o mejor aún, durante el regreso a la base. En vuelo abierto, la diferencia de velocidad era abismal. Consciente de esta vulnerabilidad, el mando aliado cambió de estrategia. Se organizaron patrullas para vigilar los aeródromos alemanes y atacar a las golondrinas en el momento más delicado, cuando carreteaban lentamente para despegar o cuando aterrizaban exhaustas con poco combustible. La trampa empezó a dar resultados y equilibró la balanza. Aún así, las pérdidas de bombarderos continuaban siendo graves, y cada misión a Alemania se convirtió en un riesgo mayor que nunca. La Luftwaffe, con escasos aparatos disponibles, no podía alterar el curso de la guerra, pero en cada incursión recordaba a los aliados que ningún cielo era seguro. Para los tripulantes de los B-17 y los Lancaster, la silueta fugaz del M-262 se convirtió en la visión más temida de toda la contienda. A comienzos de 1945, Alemania estaba al borde del colapso. El frente oriental se derrumbaba y los aliados occidentales avanzaban sin freno tras el éxito en Normandía. En ese contexto desesperado, la Luftwaffe decidió jugar su última carta: usar a la golondrina en operaciones de gran escala, esperando que su velocidad y potencia causaran un golpe psicológico además de material. El primero de esos intentos fue la Operación Bodenplatte, lanzada el 1 de enero de 1945. Aunque la mayoría de los aviones participantes eran cazas convencionales, un destacamento de M-262 se sumó para atacar aeródromos aliados en Bélgica y los Países Bajos. Los resultados fueron mixtos. Consiguieron destruir varios aparatos en tierra, pero sufrieron el acoso constante de artillería antiaérea y cazas enemigos. La Luftwaffe logró infligir daños, aunque perdió pilotos y aviones que ya no podían reemplazarse. El 18 de marzo de ese mismo año se produjo la mayor demostración de fuerza de los reactores. 37. M-262 despegaron para interceptar una colosal formación de más de 1.200 bombarderos y más de 600 cazas de escolta. El combate fue breve, brutal y revelador. Los alemanes consiguieron derribar 12 bombarderos y varios cazas por la pérdida de solo 3 golondrinas. La proporción de 4-1 asombró incluso a los aliados, que reconocieron la efectividad letal de la máquina cuando era usada en grupo. Sin embargo, tales éxitos eran efímeros. Los reactores necesitaban combustible que escaseaba cada día más, y la infraestructura alemana sufría constantes bombardeos que paralizaban la producción. De los más de 1.400 M-262 fabricados, apenas 300 llegaron a estar operativos al mismo tiempo. Peor aún, muchos eran destruidos en tierra antes de despegar. Aún así, cada vez que la Luftwaffe
lograba concentrar un pequeño enjambre de golondrinas, el cielo se teñía de caos. Los bombarderos aliados rompían sus formaciones, los escoltas se dispersaban, y durante unos minutos parecía que la guerra podía invertirse. La ilusión duraba poco, pero bastaba para que los veteranos aliados admitieran que enfrentarse al Me-262 era una de las experiencias más aterradoras de su carrera. Estas operaciones a gran escala demostraron que la golondrina podía ser un arma devastadora si existía la capacidad de desplegarla en número suficiente. Pero esa capacidad nunca llegó. Alemania había creado el depredador perfecto demasiado tarde, y cada intento de mostrar su fuerza masiva no era más que un rugido desesperado en medio de una derrota inevitable. En la primavera de 1945, la golondrina surcaba un cielo que ya no le pertenecía. Alemania se desmoronaba bajo el avance aliado, y aunque el Me-262 demostraba ser un cazador formidable, sus alas estaban atadas por la realidad de una nación exhausta. La gasolina sintética escaseaba, los depósitos se vaciaban antes de despegar y muchas misiones terminaban abortadas por falta de combustible. La Luftwaffe también sufría la ausencia de pilotos experimentados. Los veteranos habían caído en años de combates, y los jóvenes recién entrenados apenas tenían horas de vuelo antes de ser enviados a una cabina de reactor. La potencia del avión exigía manos expertas, y en manos inexpertas se convertía en un riesgo mortal. No pocas golondrinas se estrellaron sin haber visto siquiera al enemigo. Los Mustang P-51, omnipresentes en el cielo europeo, se adaptaron a la nueva amenaza. Sabían que no podían competir en velocidad, así que acechaban cerca de las bases alemanas, atacando a los Me-262 durante el despegue o el aterrizaje. Estas emboscadas fueron devastadoras. A menudo, un reactor que regresaba tras una misión exitosa caía en llamas a pocos kilómetros de su pista, incapaz de defenderse a baja velocidad. Aún en esas condiciones se produjeron combates épicos. Algunos pilotos alemanes lograron enfrentamientos directos con los Mustang, usando la aceleración brutal del reactor para zafarse en picados imposibles. Pero eran encuentros aislados, batallas de orgullo más que de estrategia. El número aliado era demasiado abrumador, y cada golondrina perdida era irreemplazable. En los últimos días de la guerra, escenas surrealistas se repitieron en varios frentes. Me-262 abandonados en hangares bombardeados, cazas escondidos bajo redes en bosques, pilotos esperando órdenes que nunca llegaban. El arma que había prometido invertir la balanza se apagaba sin gloria, víctima no de su diseño, sino del colapso de todo un sistema. El ocaso del depredador a reacción fue rápido y amargo. La máquina más avanzada del mundo había nacido demasiado tarde y en un escenario demasiado adverso. Para los aliados, derribar una golondrina era trofeo y advertencia. Incluso la tecnología más revolucionaria no podía salvar a un régimen que ya se desmoronaba. Con la capitulación alemana en mayo de 1945, los aeródromos del Reich se convirtieron en campos de caza para los aliados. Entre hangares destruidos y pistas cubiertas de cráteres, los soldados estadounidenses y británicos encontraron el tesoro más codiciado. Decenas de Me-262 intactos o apenas dañados. El interés fue inmediato. Washington lanzó la llamada Operación Lusty, cuyo objetivo era capturar y trasladar a Estados Unidos la mayor cantidad posible de documentación, motores y ejemplares de la golondrina. No fueron los únicos. La Unión Soviética también apresuró a sus equipos técnicos para hacerse con reactores y planos. Incluso en el Pacífico aparecieron vínculos insólitos. Se descubrieron contactos entre ingenieros alemanes y japoneses para adaptar el diseño al llamado Nakajima Kika, apodado Flor de Naranja. Aunque apenas llegó a volar un prototipo, su origen estaba claramente inspirado en la creación de Messerschmitt. En Estados Unidos, los 262 capturados fueron estudiados con lupa. Pilotos de pruebas como Chuck Yeager los volaron para evaluar sus prestaciones. Los ingenieros de North American no ocultaron su interés. Parte de las soluciones de la golondrina, como las alas en flecha y la disposición de cabina y tren de aterrizaje, inspiraron al futuro F-86 Sabre, que más tarde brillaría en Corea y Vietnam.
En paralelo, la aviación francesa, británica y soviética también recogió lecciones que servirían para sus primeros reactores de posguerra. De los más de 1.400 ejemplares fabricados, menos de un tercio entró realmente en combate. Muchos terminaron desguazados tras la guerra, otros fueron enviados a museos. Hoy, algunos sobreviven en colecciones privadas y exposiciones, recordando que aquel depredador fugaz fue al mismo tiempo un arma temida y un laboratorio de ideas adelantadas a su tiempo. La golondrina no cambió el destino del Tercer Reich, pero sí abrió la puerta a una nueva era de la aviación. En sus turbinas rugía el porvenir, y aunque su vuelo operativo fue breve, su sombra se extendió durante décadas en los cielos de todo el mundo. Para los aliados que la temieron y para los ingenieros que la estudiaron, el Me-262 fue mucho más que un enemigo. Fue el primer vistazo al futuro.